Hola a todos, como lo prometido es deuda, hoy estamos con esta especie de segunda parte del tema de Israel, los judíos y todo esto, que inicié con el primer tomo, ¿no? Analizando el papel de los judíos en el mundo. Pues hoy analizamos el papel de Israel en el mundo. Entonces, bien, una vez dicho esto, vamos a iniciar este capítulo. Entonces, claro, a muchos les sorprenderá lo que voy a decir a continuación, pero esto es así. Israel nació realmente a finales del siglo XIX, principio del siglo XX. ¿Por qué digo esto? Porque realmente ahí es donde nació el germen de lo que es la actual Israel, ¿no? Tanto a nivel, digamos, teórico como a nivel práctico, diría yo también. Porque a nivel teórico fue el famoso Theodor Herzl, ¿no? El quien, digamos, consiguió aglomerar o aglutinar todas las fuerzas sionistas, pro-sionistas, proto-sionistas que hubo a lo largo de los siglos, de hecho, se podría decir, mientras la diáspora duró de Israel, ¿no? De los judíos, mejor dicho. Entonces, digamos, como, bueno, eso se cultivó en el caldo de cultivo que había en aquel entonces, después de la Revolución Francesa, en toda Europa, los ilustrados, ¿no? Los estados-naciones que se estaban creando. Pues los judíos que al final, básicamente, hasta que se creó el Estado de Israel, desde luego, no era más que una religión, digamos, ¿no? Ser de una religión determinada, pero de alguna forma tenéis que pensar que los judíos que anidaban en todos los países del mundo, pero bueno, muy especialmente en Europa, tanto el sur de Europa como el norte y el centro sobre todo, y donde fuera que estuvieran, digamos, ¿no? Tenéis que pensar que antes que nada era una religión, ¿no? Era ser de una religión, igual que ser cristiano, musulmán o cualquier otro, pero residías en un país X o Y y al final eras de este país y te debías a su rey, eras súbdito de su rey en la época medieval, súbdito del duque, del conde de turno, etcétera, y cuando se crearon los Estados-naciones, pues eras simplemente pues, un francés, un alemán o perteneciente al imperio austrohúngaro o perteneciente a cualquier entidad supranacional, nacional que se hubiera creado y tú eras pues parte de ese imperio, de esta nación, etcétera, como judío, como lo podía ser como musulmán o como cristiano, ¿no? No era más que una religión. Eso lo tenéis que tener muy en cuenta porque aunque estuvo muy estigmatizada durante todos los siglos y el ser judío siempre ha sido una cosa bastante, digamos, chunga en Europa, sobre todo, y en cualquier otra parte del mundo, no es debido a la religión en sí, es debido simplemente, o sea, no es debido a la raza judía o al ser judío de raza, sino al ser judío de religión, ¿vale? Eso lo tenéis que tener en cuenta. Bueno, no voy a entrar ahí porque sería muy largo, por toda una serie de historias, ¿no? O sea, evidentemente, sobre todo, pues el cristianismo es el que más, digamos, contribuyó al antisemitismo judío por el tema de que en la clase popular se estableció la creencia y así lo dictaminó, digamos, el papado y toda la jerarquía eclesiástica cristiana y católica de que, digamos, bueno, los judíos fueron los que crucificaron o por culpa de los judíos se crucificó a Jesús en la cruz, ¿no? Entonces, bueno, debido a esto, pues el antisemitismo siempre ha ido en el corazón del pueblo llano europeo. A partir de ahí, como decía, voy a retomar esto, pues se creó realmente lo que es el germen de la Israel actual que conocemos, porque ahí empezó la idea del sionismo, que como cualquier otro después de la Revolución Francesa, como decía, pues simplemente era un movimiento político que, digamos, por culpa de que el antisemitismo se había reproducido una vez más, solamente hubo un breve tiempo, digamos, en el cual los judíos pudieron prosperar y vivir bien en Europa, que fue simplemente cuando la Revolución Francesa triunfó y un poco más tarde Napoleón liberó a los judíos de los guetos, ¿vale? Dictó una orden en la cual el judío era un ciudadano del país o del imperio donde viviera y punto y pelota. Era un ciudadano más, igualando, los jacobinos ya sabéis que tenían esa manía igualitaria, ¿no? Que era protocomunismo probablemente, ¿no? De ahí nacería luego el comunismo, el socialismo, etcétera.
de que todos los hombres eran iguales y tenían derecho a la tierra y tenían derecho a todo, digamos, según sus méritos y su trabajo, ¿no? Por lo cual, digamos, en principio el judío no tenía por qué quedar aparte, ¿no? Era un ciudadano más de Francia, de Alemania o de cualquier otro país. Y cuando Napoleón empezó a invadir pues países, ¿no? Pues sobre todo en Alemania, que es donde más había prácticamente, y en el Imperio Austrohúngaro, es decir, centro de Europa, vamos a pensar en la República Checa, vamos a pensar en Austria, vamos a pensar en todos esos países, en Ucrania, etcétera, Polonia, pues quedaron libres y pudieron prosperar por fin, digamos, no solamente, digamos, los grandes mercaderes y los que habían conseguido hacer dinero y los protobanqueros que había en aquel momento y tal y cual, sino también, digamos, el pequeño comerciante, el pequeño mercader, el humilde, digamos, tendero judío, pudo por fin salir del gueto y hacer sus negocios en toda la ciudad o en todo el imperio, ¿no? Por lo cual prosperaron muchos porque como no les habían dejado hacer otra cosa, como bien dije en la primera parte, en toda su vida, pues eran expertos, evidentemente, en comerciar, en expertos en mover dinero, expertos prestamistas, etc. Que es a lo que les habían condenado y que lo que pasa es que con el tiempo moderno, la industrialización, la mecanización de la sociedad, pues resultó que esos denostados antaño denostados oficios, como era el de médico, el de banquero, o sea, prestamista, el de mercader, tendero, etcétera, pues de repente se convirtieron en los más importantes, los oficios más importantes y más requeridos en ese nuevo mundo que se estaba creando, ¿no? Por lo cual ellos quedaron en una posición de repente de pole position, ¿no? Que es un poco irónico porque el cristianismo siempre dijo que los últimos serían los primeros, pues mira, ¿por dónde? Los judíos que siempre fueron los últimos, de repente se catapultaron a ser los primeros, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Entonces ahí es donde nació Israel, en la idea de Teodoro Herzl y sus compañeros, ¿no? Un famoso congreso que tuvieron en Basilea, no sé si en 1899 o 1898, donde establecieron que el sionismo era un movimiento político que buscaría a partir de ahora como único objetivo restablecer Israel como nación, como Estado-nación, digamos, donde estuvo históricamente siempre ubicado, que fue pues en la región de Palestina, de lo que se denominó Palestina erróneamente, probablemente, en muchos aspectos, con el mandato inglés y otomano anterior, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, en definitiva, Jerusalén, que era la capital espiritual del judío, y lo fue siempre, durante los siglos y siglos de diáspora, ¿no? Entonces el Teodoro Herzl y sus compañeros pues establecieron que era el objetivo principal y se pusieron manos a la obra enseguida. Es decir, empezaron a mandar migrantes pobres, judíos, tenderos pobres, gente que, sobre todo los pobres de los pobres, eran los que se habían dedicado siempre a la religión, ¿no? Rabinos, ayudantes de rabinos, todos los que se dedicaban a la sinagoga, los ortodoxos que se dedicaban solo a leer la Torá y todo el tema ese, bueno, siempre hubo una rama muy en contra, pero después hubo una rama muy a favor y por lo tanto la rama a favor pues utilizaron todas esas gente muy religiosa para empezar a emigrar a Palestina y de hecho compraron tierras de forma totalmente legal porque eran tierras baldías, tierras que habían sido bastante abandonadas por el Imperio Otomano y por los musulmanes, que solo les importaba Jerusalén y solo la mezquita aquella y punto y nada más, todo lo demás lo consideraban como algo pobre y baldío, por lo tanto, digamos, se instalaban nada más que gente muy pobre, de árabes muy pobres, que eran normalmente pues itinerantes, además, gente que tampoco se establecían ahí, muy pocos había establecidos en Palestina, digamos, lo que se venía denominando Palestina, y realmente lo que había más eran, pues eso, terratenientes árabes que las propiedades que menos les importaban son las propiedades que tenían allí, donde eran dedicados básicamente al pastoreo y poco más. Y poco más porque no había prácticamente agua, no había prácticamente tierra buena para cultivar, por lo tanto, digamos, todo lo que es el actual Tel Aviv, todo lo que es el actual Israel, era un terreno pues totalmente abandonado que nadie quería. Y lo que hicieron los inmigrantes europeos que llegaban ahí en masa, sobre todo desde Alemania, desde Inglaterra, bueno, desde toda Europa más o menos, el sur de Europa, el norte, todos, lo que hacían era comprar tierras a pequeños terratenientes que había ahí árabes, los pequeños califas o pequeños mandatarios que había ahí, y les compraban tierras por 4 duros, porque las vendían por 4 duros, porque no les daban importancia, y se instalaban ahí con todo el progreso y la sabiduría europea, y claro, hicieron prosperar esas tierras rápidamente, ¿no? Lo cual despertó la codicia, evidentemente, de los antiguos propietarios y de todos los árabes que pululaban por ahí, digamos, de forma errante o semi-errante, y que de repente ya pusieron el ojo ahí, luego entró la religión, el Islam radical y tal,
y se dieron cuenta que de repente pues se le estaban instalando ya muy en serio una colonia judía y encima estaba prosperando, por lo cual empezaron a asustarse, ¿no? ¿Y qué pasó a partir de ahí? Pues qué pasó que el movimiento ganó cada vez más adeptos. ¿Por qué? Pues porque, claro, la represión, digamos, antisemita era cada vez más fuerte, digamos, menos el pequeño periodo de 30, 40, 50 años que duró post, digamos, Revolución Francesa, post Napoleón y post todo eso. Rápidamente hubo un pequeño vuelco y empezaron a haber nacionalismos radicales, digamos, ¿no? Dentro de los Estados-naciones que se estaban creando nuevos y por culpa de muchísimos factores geopolíticos, etcétera, pues bueno, el ambiente empezó a enrarecerse otra vez, ¿no? O sea, entonces en Rusia sobre todo, luego en Francia con el hacer Dreyfus, en Alemania también hubo, digamos, actos antisemitas, bueno, que de hecho abocaron en el famoso Adolf Hitler, las SS y los nazis, etcétera. Todo esto pues hizo que los que aún estaban recalcitrantes que eran muchos de hecho, eran muy pocos judíos que se habían adherido al tema del sionismo, al final, pero los que aún estaban recalcitrantes a adherirse al movimiento, sobre todo después del Holocausto y tal y cual, pues evidentemente se apuntaron, ¿no? Se apuntaron sin ningún tipo de duda y al final, sobre todo los ricos, los que tenían poder, los Rothschild, gente que tenía realmente dinero, por fin decidieron de forma muy clara, sobre todo ya antes de la guerra, de hecho, porque uno de los problemas que pasa por encima, veo todos los historiadores y casi nadie toca ese tema en serio y no lo entiendo, es que yo veo claramente una relación, es decir, la relación de la creación del Estado de Israel con el apoyo de los ricos banqueros judíos y tal y cual que hasta ahora habían trabajado casi y única en exclusividad para los estados-naciones que les albergaban, pues el rico banquero alemán se dedicaba a hacer negocios con el ejército alemán y con los poderosos alemanes, el rico banquero tal, y bueno, se retroalimentaban, digamos, mutuamente, y de repente la creación del Estado de Israel y el sionismo, pues cabreó mucho, me imagino, sobre todo a los que y evidentemente no es una casualidad que el movimiento, digamos, más antisemita acabará cuajando justamente en Alemania, porque justamente los alemanes eran un poco los únicos que querían arrebatar el poder al eje Inglaterra, Estados Unidos, que se veía claramente que iban a, sobre todo los Estados Unidos, evidentemente, que son los que acabaron siendo el actor principal, liderar este imperio mundial, que por primera vez se podía hacer un imperio mundial gracias a la tecnología, y claramente en la élite se detectó, en la élite alemana, que había una oportunidad, ellos creían que había una última ventana que se podía abrir, y de ahí que provocaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, para poder, digamos, arrebatar el poder al eje de Estados Unidos-Inglaterra, y probablemente pidieron un esfuerzo económico importante a sus judíos, a los judíos que vivían en el Imperio Austrohúngaro y en el posterior Imperio Alemán, digamos, y probablemente les pidieron un esfuerzo económico pues para poder, digamos, realizar todo el esfuerzo de guerra que había que hacer. Por las buenas, me imagino que lo pedirían al principio, vieron que se negaron, porque claro, el antisemitismo en paralelo en el pueblo raso claramente estaba subiendo, vieron todo lo que el hacer Dreyfus, vieron todo lo que se les hacía a los judíos, es decir, lo de siempre, que cuando venían mal dadas al final siempre era lo mismo, digamos, condenarlos a ellos, robarles sus derechos, y al final pues obligarles a reinvertir todo el dinero que ganaban en la causa que le dictaba pues el líder de turno, ¿no? Por lo cual cuando se vieron, sobre todo el antisemitismo que subía en Alemania, porque eso es desde los años 20, ya empezaba a subir el antisemitismo, el nazismo, etcétera, pues seguramente se negarían en redondo a apoyar las causas nazis, protonazis o las causas, digamos, alemanas, y entonces, pues probablemente cuando los nazis subieron al poder dijeron, pues mira, si no os negáis que es por las buenas, pues ahora va a ser por las malas, ¿no? Y por eso, pues obligaron a, digamos, y crearon todo ese mito del holocausto, otra vez del judío malo, tal y cual, en el pueblo raso, para pues poderles robar todas sus propiedades y fueron a saco a por los banqueros, a por los burgueses, a por todo y muchos de ellos escaparon, entonces pues se cogieron a los que quedaban ahí, que era el pequeño burgués, el pequeño tendero, el tal y cual, incluso el pobre arrancándole pues los dientes de oro y arrancándole las uñas y los pelos y lo que hiciera falta, ¿no? Entonces, digamos, quedándose con digamos, el pobre, pues aprovechaba lo que se podía, que era prácticamente su cuerpo para trabajar, y una vez que no servía para trabajar, pues se le arrancaba hasta
hasta los dientes de oro, digo, y al rico o al burguesito pues se les poseía de todo, ¿no? En sus casas tal y cual, se quedaba el partido nazi con su casa o se lo otorgaban a un obrero alemán, considerado, digamos, de raza pura, y entonces, claro, es una mezcla, pero el historiador veo que se queda solo con el racismo, con el antisemitismo, tal y cual, pero es que nunca abarcan también el tema económico. Es que al final el antisemitismo tan brutal que nació de repente, las cosas nunca nacen de repente. El pueblo nunca hace nada si la élite no se lo permite y no se lo promociona. Es decir, la élite alemana de alguna forma debió de promocionar ese antisemitismo galopante porque la idea detrás era siempre robar el dinero y poder alimentar la maquinaria de guerra con el dinero de los judíos. Es que está clarísimo esto. Bueno, yo lo veo clarísimo. Y no sé por qué se esconde. Bueno, sí que lo sé por qué se esconde. Como al final ese recurso se sigue utilizando incluso hasta el día de hoy, me imagino que no quieren que el pueblo llano se entere de las verdaderas razones de que siempre estemos en contra de los judíos, ¿no? Cuando en realidad todas las razones que se venden normalmente al pueblo llano, pues esto, que se comen bebés por las noches, que no sé qué, no sé cuántas, que son unos abusones, que si prestamistas, que si tal y cual, que se abusan que si se quedan con el dinero de todo el mundo, que ni, que nada, para alimentar ese odio, para que cuando hace falta, pues pulsan el botón y los lanzan al ataque contra el judío, ¿no? Siempre es la misma mecanismo, yo lo veo y siempre es el mismo mecanismo y no se dice, ¿no? Y por eso estoy aquí y lo voy a machacar todo lo que pueda hasta que entre en las cabecitas de la gente que el tema es este. Luego está, evidentemente, el antisemitismo y tal y cual que existe, pero está reavivado el fuego y las cenizas de este antiguo antisemitismo, digamos, eterno, por intereses evidentemente crematísticos. Es que está clarísimo que los intereses son siempre los mismos, son siempre económicos y de dinero, ¿no? Bueno, quería hacer una introducción más corta, pero creo que era necesaria, ¿no? Entonces, ahora me meteré de lleno en el tiempo actual y la existencia del Estado de Israel. Bueno, vamos a pasar todos con el 1948, todo eso, vale, muy bien, todo el mundo conoce más o menos la historia, a partir de ahí se enseña incluso en los colegios, creo, en primer año, en primaria, no me imagino que no, pero en secundaria me imagino que sobre todo en la universidad algo se toca de todo esto. Entonces, cualquiera que haya ido a la escuela más o menos sabe un poco de la creación de Israel, digamos, por lo menos el bla bla oficial, ¿no? El que dejan que el pueblo llano pues sepa, ¿no? Entonces, todo eso lo pasaremos y vamos a ir a la actualidad. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Israel o qué pinta el pueblo de Israel ahí? ¿Qué pinta el Estado de Israel ahí, ¿no? Digamos, mejor dicho. ¿Qué pinta el Estado de Israel ahí? ¿Por qué se le deja existir? Y no se le ha dejado aplastar por los musulmanes, ¿no? Que están alrededor suyo. Bueno, pues en parte es mérito propio, digamos, de los israelíes que han emigrado ahí, que han creído fuertemente en su Estado-nación y que creen y quieren mantenerlo vivo. Y en parte es evidentemente por los Estados Unidos de América, que vieron la utilidad de tener una especie de país ahí, que es una especie de portaaviones fijo, una base militar fija que puede controlar muchísimas cosas. O sea, no tenéis que perder de vista que al final Israel, como todas las historias, digamos, que se mueven en este mundo, todas las guerras, todos los conflictos, siempre hay intereses económicos y siempre hay intereses, digamos, estratégicos, sobre todo, ¿no? Estratégicos, y hoy en día, que estamos en plena era tecnológica y en plena era ya casi postindustrial y que más que nunca necesitamos de muchísima materia prima para funcionar, ¿vale? Cada vez más rara y cada vez más cara. El papel de Israel en el sitio del mundo donde está es clavísimo, es muy clave, ¿no? Porque desde Israel los americanos pues pueden tener una base ahí, un aliado ahí buenísimo para poder controlar, además de origen europeo, por lo tanto étnicamente europeos, etcétera, por lo tanto hay una afinidad incluso hasta cultural, etcétera, que pueden controlar ahí todos sus negocios, que no son pocos. Negocios de índole, digamos, práctica, que son la extracción y el movimiento del petróleo de Arabia Saudita, que está casualmente justo debajo de Israel. Controlar todo el tema, todo lo que se mueve por Siria, Irán, Irak, que son tierras, digamos, de petróleo y tierras medio hostiles a Estados Unidos, o digamos, que siempre han entrado en conflicto directo con ellos. Controlar Turquía, el gran aliado, pero es un aliado siempre a doble cara, porque Turquía juega a la puta de la Ramoneta desde hace mucho tiempo. Puta y Ramoneta, una expresión catalana que quiere decir que juega a dos bandas.
es decir, a la banda rusa, a la banda americana, y pueden desde ahí pues tener muchísimo control sobre todo lo que se mueve en el Mediterráneo, que no es poco, con el canal, no olvidaros que a pocos kilómetros está el canal de Suez, en Egipto, a pocos kilómetros de Israel, desde el Sinaí y desde la banda sur de Israel, que toca, ya sabéis, al Mar Muerto por una pequeña franja, se puede llegar al canal de Suez en poquísimo tiempo, ¿vale? Entonces, claro, evidentemente cuando tú estás en Israel estás controlando Oriente Medio, prácticamente. O sea, tienes un pie metido en Oriente Medio y puedes controlar muchísimas cosas, muchísimas. Entonces, la colaboración israelí-americana, pues no le debe extrañar a nadie, ¿no? Es una colaboración casi natural, ¿no? Que se lo han ganado a pulso los israelíes, pues ganando las dos primeras guerras contra los árabes. Y entonces vieron que el proyecto era serio, ¿no? Porque al principio los americanos no apostaron para nada por Israel. De hecho, seguramente pensarían que sería un satélite ruso controlado por Rusia y por la afinidad y por el tema cultural, porque había muchísimos rusos judíos ahí, por lo tanto los americanos pensarían que probablemente eh, pues acabarían siendo un satélite de Rusia. No fue así, Israel se rápidamente hizo ver al mundo que no, que sería independiente, que no sería ni prorruso ni nada. Y entonces pues los americanos pues metieron la mano encima, ¿no? Metieron la mano encima, luego el famoso lobby judío que todo el mundo menciona siempre, evidentemente que está, evidentemente que tiene una influencia, pero no tanto como para manejar la política de los WASP, es decir, eso es otra cosa que es un gran bulo que os han metido en la cabeza y que no hay manera de que lo saquéis. Los WASP, que es el White Anglo-Saxon Protestant, es el jefe de los Estados Unidos, o sea, no os dejéis de engañar, es decir, los de origen inglesa, los de origen, digamos, irlandesa, inglesa, etcétera, escocesa y tal, son los que mandan Estados Unidos. Todos los bisnietos, tataranietos de los primeros colonos ingleses y de origen alemán y de origen holandesa que hubo en Estados Unidos, o sea, los protestantes en general, son los que mandan en Estados Unidos, son los que tienen el verdadero poder, dejaros de hostias. Los judíos, como siempre, como en Estados Unidos, han hecho lo mismo que saben hacer en todas partes, pues se dedicaron a lo que se dedicaron lo de siempre, a las joyas, al mercadeo, al tal, y por lo tanto, evidentemente, pues son una comunidad importante, influyente, rica, etcétera, pero no tanto como para pasar por encima por los WASP. O sea, los WASP pensar que son los que crean los Estados Unidos, son los amos de los Estados Unidos, son los que crean el Estados Unidos actual que conocéis. Por lo tanto, ¿cómo vas a pasar por encima de millones y millones de WASP que tienen el poder auténtico, el dinero, que tienen el ejército en sus manos, que tienen el pueblo en sus manos, etcétera? ¿Cómo puedes pasar por encima de esto? Es imposible. O sea, o creemos que la gente es tonta. O sea, la élite WASP, evidentemente, es la jefa de Estados Unidos. Una vez que dejamos esto claro, eh, los judíos tienen una influencia y hay un lobby, claro, evidentemente, y empujan pues hacia lo que les interesa y los lobistas judíos que encima sean digamos pro sionistas, pues evidentemente pues empujan a que Israel sobreviva y se mantenga, y si pueden empujar a la administración americana a echarles un cable, pues evidentemente que lo empujan, pero la última decisión la tiene el WASP. No os equivoquéis. El día que a Estados Unidos, por la razón X, Y, no le interese ya estar ahí en Oriente Medio, no le interese controlar Oriente Medio, y no le interesa una mierda toda esta parte del mundo, dejarán caer a Israel como un saco. O sea, ojalá pudiéramos vivir todos hasta que ocurra esto para que veáis que tengo toda la razón. Y si no vivimos lo suficiente los que estamos ahora haciendo esto, escuchando y tal y cual, pues espero que nuestros nietos, hijos y tal lo puedan ver con sus ojos y dirán, coño, el tío ese tenía razón. Claro que tengo razón, o sea, evidentemente. O sea, es así. O sea, no lo dudéis, ¿no? No lo dudéis. Entonces, hay que saber de geopolítica y hay que saber y hay que entender la importancia de todo lo que se trama ahí en Oriente Medio. ¿Por qué es tan importante? No solo por el petróleo, que el petróleo ya casi ha quedado en segundo plano. El canal de Suez casi en segundo plano también, pero sigue habiendo unos intereses terribles, brutales, porque es el paso natural prácticamente de cualquier gasoducto que Rusia quiera hacer para el sur de Europa, para alimentar el sur de Europa y el centro de Europa. Podría pasar perfectamente por Turquía, podría pasar perfectamente por Israel, podría pasar por Siria, etcétera. Eso, número uno, tienes que tener en cuenta. Segundo, la guerra que hay en Ucrania ahora, no olvidéis que es por el gas, por el paso del gas, punto. Los americanos no quieren que Europa se alimente del gas ruso porque saben que si esto ocurre, habrá un binomio Europa-Rusia que cada vez será más grande. Entonces, todas las guerras que veis que se están realizando y todos los movimientos que a ojos de un inexperto parecen extraños, son perfectamente lógicos. Es decir, cuando tú ves que, por ejemplo,
la Unión Europea, Alemania y Francia estaban súper entusiasmados con crear una Europa, un ejército europeo tal y cual, el Macron cuando tomó el mando y tal y cual, la Merkel apoyándolo ahí, había una orgía ahí súper interesante entre ellos dos que querían tal, es porque estaban ya planeando con Rusia hacer el Nord Stream 2, porque ya hay un Nord Stream, pero de muy baja capacidad, que alimenta a Alemania directamente desde los países bálticos, pasando, digamos, la zona de San Petersburgo, para que nos entendamos, hay un gasoducto que viene directamente a alimentar a Alemania, ¿vale? Pero ¿qué ocurre con ese gasoducto? Que es de muy poco caudal. O sea, no es suficiente como para alimentar toda Alemania y todo el centro de Europa, ¿no? Entonces planearon el Nord Stream 2, que era mucho más grande, mucho mejor canal, caudal, y va a pasar por los mismos sitios, ¿no? Por Estonia, por Letonia, todo el tema este. Estados Unidos, cuando se enteró de esto, lo bloqueó. Lo bloqueó y amenazó a la Merkel con retirar las bases militares americanas, con retirar toda una serie de ayudas de América, que prácticamente Alemania es un vasallo americano, y de Estados Unidos, y dejarla con el culo al aire. Entonces, ¿qué pasó? Inundarla de paso de migrantes, pagando a Turquía para que suelte otros emigrantes hacia Alemania. Entonces, ¿qué pasó? Que Alemania, cuando se vio con todo el marrón, pues frenó el Nord Stream 2. Putin se cabreó y dijo, bueno, sí, me lo frenas, pues ahora te lo voy a meter por Ucrania. Y entonces Estados Unidos tuvo que pagar a una parte de Ucrania para que parara también el gas, los caudales grandes de gas en Ucrania. De ahí la guerra que todavía está, ¿vale? Entre la guerra civil de Ucrania no es más que en realidad Putin versus Estados Unidos. O sea, los que paga Putin contra los que paga Estados Unidos. Por proxy, ¿vale? Luego, ¿qué pasa? Que Rusia dijo así, pues ahora negocio con Turquía. Negoció con el Erdogan, por eso ahora está tan subido y está tan chulo y ha hecho ya Sofía y todo eso, porque claro, Rusia le ha abierto el gas a Turquía, la ha abaratado, están planeando hacer un gasoducto que llegue prácticamente hasta Estambul y que pueda pasar pues por Grecia, de ahí lo veis en el mapa que os he colgado. Entonces, ¿qué ocurre con Ankara, con el famoso Erdogan? Pues que ahora está subidísimo porque ve que Rusia, que era la gran amenaza que siempre tenía, se le ha vuelto un aliado. Entonces ahora escupe en Estados Unidos y escupe en Europa. Y por eso va de chulo, ¿vale? Y por eso es tan importante la guerra de Chechenia. ¿Os acordáis de alguno de la guerra de Chechenia? La gente decía, pero ¿qué coño los rusos te interesa en la mierda de Grozny esta y los 4 musulmanes que hay ahí? Pues claro, es que cuando controlas Grozny, controlas Chechenia, controlas el paso a Azerbaiyán, controlas el paso a Irán, a Turquía, etcétera. Y te puedes negociar con Irán, puedes negociar con Turquía, puedes incluso hacer la ruta de la seda nueva, una superautopista que China tiene planeada, que pase casualmente la minoría china esta musulmana, es justamente la clave. Y qué casualidad, ¿no? Los musulmanes chinos de repente se han vuelto yihadistas. Casualidad, evidentemente, ninguna. O sea, los Estados Unidos están pagando la rebeldía de los musulmanes chinos porque no quieren que China consiga con facilidad pasar por ahí gasoductos, autopistas, ferrocarriles que conecten y que creen una nueva ruta de la seda que acabaría muriendo en la zona más o menos de Azerbaiyán y acabaría muriendo en Turquía, en Estambul, y evidentemente de ahí el paso a Europa es súper fácil. El Nord Stream 2 es una cosa. Luego está el South Stream. El South Stream era una cosa que estaba prevista que acabara en Varna, que es una ciudad portuaria la más importante de Bulgaria, que está a sus costas son el Mar Muerto. Hay el Mar Muerto, el Mar Negro. Y entonces, ¿qué ocurre con esto? Que Estados Unidos bloqueó también lo de Bulgaria. O sea, Bulgaria se había hecho un acuerdo con Putin para hacer pasar ahí un gasoducto gigante que alimentaría el sur de Europa, especialmente Italia, Grecia y todo lo que es, digamos, podía llegar hasta Suiza probablemente, y Alemania, al sur de Alemania, seguramente, y lo bloqueó, porque es que no quieren, o sea, no quieren que haya esa dependencia de Rusia en Europa, porque si hay dependencia de la energía, o sea, si los europeos pagan y pagan muy bien a Putin para su energía, tarde o temprano habrá una unión entre Rusia y Europa. Es inevitable prácticamente, ¿no? Y con Rusia probablemente dominando, evidente. Y eso es la pesadilla de cualquier administración de Estados Unidos. Llámese Trump, llámese Obama, no os dejéis engañar, que los demócratas están en el mismo juego, solo que son unos hipócritas y simulan el juego, y Trump va a las claras, ¿vale? Y eso es la historia. Por eso digo siempre que hay que saber de geopolítica, hay que tener unas mínimas nociones para entender cómo funciona el mundo, ¿no? Y entonces Israel, que pinta en todo eso que os he comentado, pues sigue siendo uno de los actores principales, porque coño, si estás ahí, controlas
cualquier movimiento extraño, es decir, cualquier tubo que quieran pasar por ahí, por Siria, por Turquía, por cualquier lado, ahí tienes espías que lo van a ver enseguida. Y entonces van a avisar a Estados Unidos y Estados Unidos pues va a bloquear, va a declarar guerras, va a hacer lo que sea, pues para parar esos tubos, para parar esos gaseoductos, para parar cualquier movimiento que pueda perjudicar a su dominio mundial y a su dominio y predominio, ¿no? Entonces, está claro. Y ahora, ¿por qué hay tanto jaleo con China? Porque China ha planeado conectar China por Europa, es decir, porque China ahora mismo la única conexión que se le permite tener con el mundo exterior y donde, digamos, repartir todas sus mercancías que fabrican para el resto del mundo es a través del mar. Y el mar está dominando casualmente por Estados Unidos, evidentemente, que tiene Taiwán, que tiene el control absoluto sobre Singapur, que tiene un control sobre Indonesia de alguna forma y que tiene control sobre la India de alguna forma. Entonces, cuando tú pasas por ahí o tienes que pasar por ahí y luego cruzar el canal de Suez para alimentar a Europa con tus barcos de mercancía china, pues evidentemente pasas por el tubo de Estados Unidos y pagas tus regalías, etcétera. ¿Qué pasa con China? Que si pasa por Pakistán, que si pasa por la famosa región esta donde están los musulmanes de estos kigures o kirguyos o no me acuerdo cómo se llaman, y pasas por el sitio natural que sería esto, Pakistán, Afganistán, alcanzas las costas ya directamente de la India o las costas pakistaníes, o es más, o prolongas y haces una autopista como está planeado hasta Azerbaiyán y pasando por el norte de Irán, digamos, y finalmente por Turquía, pues te ahorras un montón de camino. Y vas muchísimo más rápido, tus mercancías pueden ir hacia Europa y de Europa hacia China con una facilidad brutal. Y esto, auspiciado y digamos, con la autorización de Rusia, pues sería un desastre total para el liderazgo y el leadership de los Estados Unidos, ¿vale? ¿Y quién puede controlar que todo esto no pase? ¿Y quién está más cerca de ahí de la región? Israel. Israel está muy cerca de toda esta región, puede controlar Azerbaiyán, puede controlar todo el Cáucaso, y entonces, evidentemente, pues mientras eso sea así, habrá una alianza siempre brutal y normal entre Estados Unidos y Israel, ¿no? Que es el actor, digamos, más fiel y con el que pueden contar que no se va a girar la camisa nunca mientras les apoyen, ¿no? Porque de ahí les va su supervivencia, ni más ni menos. Es decir, la supervivencia del Estado de Israel y del movimiento sionista está totalmente ligado de momento a Estados Unidos porque si los árabes, o sea, si los musulmanes se unen con Turquía, que es un actor súper, y Irán, que es otro actor súper fuerte, y quieren aplastar a Israel, si Estados Unidos no está respaldando, lo van a aplastar como una mosca. Israel en sus últimos estentores podrá hacer muchísimo daño y podrá destruir incluso algunas ciudades claves de Turquía y de Irán, pero aplastados estarán y lo saben. Entonces, claro, el apoyo de Estados Unidos es absolutamente vital para Israel, es absolutamente vital. Por lo tanto, irrenunciable, diría yo incluso, ¿no? Con Europa no pueden contar, porque Europa es antisemita hasta el tuétano y ahora con la excusa de que son pro-palestinos, nada, es el antisemitismo de siempre europeo eterno que nunca se borrará y ya por eso el sionismo le dio la espalda a Hitler y le dio la espalda a todo el mundo porque vieron que esto no iba a acabar nunca. O sea, los rusos, los alemanes, toda esta gente tienen un antisemitismo ya metido en vena de siglos y siglos de manipulación que al final el pueblo raso, la élite probablemente no, pero el pueblo raso europeo, tanto español, incluso italiano, se pueden meter ahí por el catolicismo. Unos por el catolicismo, otros por el lavado de cerebro que han tenido durante siglos, pues al final se dieron cuenta que jamás podrían convivir con esta gente de forma pacífica y que siempre sería lo mismo. El robo y el expolio a la mínima que había problemas. Por lo tanto, digamos que la supervivencia de Israel como Estado-nación refugio para cualquier judío del mundo que se sienta amenazado, pues es vital, ¿no? Por lo tanto, jamás van a renunciar a su alianza con Estados Unidos. Porque todos los demás aliados que tiene Estados Unidos son circunstanciales. Arabia Saudita, a la que le falte petróleo, se acabará la alianza. Irak la han tenido que hacer a la fuerza porque y se les revuelven cada dos por tres. Irán totalmente en contra. Turquía es un actor totalmente chaquetero, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la única base que van a tener es esta. Espero que con esta breve y concisa y ese resumen que he tenido que hacer así en plan rápido, espero que hay 4 ideas que me imagino que os ha quedado claro, ¿no?
Bueno, espero que lo disfrutéis y que esto os haya aclarado algunas cosas, que es mi deseo, ¿no? Espero haberlo conseguido, o por lo menos lo he intentado. Un saludo a todos, nos veremos en el próximo audio vídeo y ya veremos a ver qué tema os traigo, que os traigo algún tema calentito os traeré. Un saludo, cuidaros.